Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy aquí de vuelta en nuestro programa matutino. En el día de hoy vamos a realizar una tertulia sobre diferentes temas económicos, diferentes temas de actualidad relacionados con el mundo empresarial. Bueno, hoy tenemos con nosotros en nuestro programa, a mi derecha, a Manuel. Hola. A mi izquierda tenemos en primer lugar a Álvaro. Buenos días. Y al fondo de la mesa continuamos con Yago. Buenas. A lo largo del debate de hoy vamos a ir tocando diferentes temas relacionados con el mundo económico de actualidad y el mundo empresarial. En primer lugar, vamos a intentar definir de alguna forma las características de lo que es un buen líder empresarial. Luego continuaremos un poco analizando diferentes sectores productivos, dónde encontramos hoy en día las diferentes oportunidades de emprendimiento. Después nos meteremos un poco más en el mundo empresarial y en el mundo financiero. Las empresas deben endeudarse, cómo deben afrontar las diferentes crisis. Iremos tocando diferentes puntos de vista, diferentes opiniones. Y algo que a lo largo de todo este debate intentaremos mantener es una cierta relación de cómo se encuentran las empresas actuales respecto al mundo tecnológico y globalizado en el que vivimos. También tocaremos diversos puntos de actualidad relacionados con estos temas, como por ejemplo cómo se encuentra la economía española ahora mismo y cómo se encontrará a lo largo de este 2021 que acabamos de empezar. Y bueno, para ir entrando en materia, chicos, vamos a empezar con el primer tema, que sería intentar definir qué características necesita un buen líder empresarial. ¿Alguno os gustaría empezar, por ejemplo? Álvaro. Vale, pues hoy en día pues un buen líder empresarial necesita unas características como por ejemplo ser transparente, no ocultar información, tener empatía, comprender los problemas de sus empleados y del mundo que los rodea. También tener una gran responsabilidad y tener una visión clara y saber comunicarla de cara a sus empleados. Saber su visión sobre su empresa y saber comunicarla. Álvaro acaba de hablar de unos puntos muy importantes que son comunicación y confianza. La verdad, la confianza, estamos todos de acuerdo, es que es algo clave en nuestros líderes. Algo que añadir. ¿Tú qué opinas, Diego? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Álvaro, ¿no? Pero yo creo que una característica clave a mi forma de ver es la iniciativa. Un líder debe ser una persona que siempre quiera hacer cosas, que esté inquieto, que busque información y tenga esa intranquilidad para mejorarse a sí mismo continuamente, ¿no? Obviamente los conocimientos sobre el sector están muy bien, conocimientos de gestión y económicos, etc. Pero un buen líder necesita eso, esa cualidad que le hace ser diferente y luchar por un futuro mejor y más eficiente. Vale, ahora ya estamos entrando en uno que vamos a continuar un poquito más adelante, que son las cualidades de un buen líder. Es un terreno muy interesante, pero antes de continuar por este camino me gustaría oír la opinión de Manuel. Manuel, ¿tú qué opinas? ¿Qué características necesita un buen líder empresarial? En mi opinión, al margen de lo que ya dijeron mis dos compañeros, la cualidad más importante que tiene que tener un buen líder es la honestidad, porque si él tiene una cierta honestidad, lo va a transmitir a su empresa y la empresa en conjunto al público y a los compradores. Y eso, la honestidad siempre genera un poco de confianza en la propia empresa. Honestidad, confianza, consumidores, estamos tocando puntos realmente interesantes porque al final encajan con la mayoría de definiciones de lo que es un líder. Y un poco por continuar esta senda de definición, me gustaría preguntaros algo bastante inicial para partir de un punto en común. ¿El líder nace o se hace? ¿Qué os parece, chicos? Por ejemplo, Álvaro, ¿sí? Vale. Yo creo que el líder, pues yo creo que nace porque como podemos observar, cuando somos pequeños y estamos en clase, siempre hay una persona que destaca sobre el resto, sobre tener iniciativa, pues haces esto, o un grupo, o cuando nos reunimos en grupos de clase, siempre hay uno que suele como ser el jefe, por decirlo así. Entonces yo creo que el buen líder pues se nace. Y a partir de ahí pues va adquiriendo cualidades que le ayudarán a ser pues mejor cada día. Sí, las cualidades de un buen líder que hace un momento estaba nuestro amigo Yago comentando aquí. La verdad es que sí que es un punto de vista muy interesante porque
estamos todos de acuerdo en que un líder es una figura bastante especial en el mundo empresarial y bastante especial en nuestra sociedad en general. Un punto que debemos todos seguir teniendo en cuenta. ¿Tú qué opinas, compañero? ¿El líder nace o se hace? En mi opinión, el líder se hace porque se forja con las experiencias que va teniendo durante su etapa de liderazgo, valga la redundancia. Y un ejemplo, si me permites ponerlo, puede ser Amancio Ortega, por ejemplo. Amancio Ortega, cuando fundó Inditex, no pensaba que iba a dirigir una compañía con tantas personas y de tanto capital. De hecho, no pensaba en dirigir una compañía. Sí, la verdad es que es un muy buen punto porque, como bien estamos comentando, por un lado tenemos la opinión de que los líderes nacen, y sí que es verdad, pero también estamos contando ese camino que nos lleva al punto de convertirnos en líderes. Pero bueno, como aquí comentaba nuestro compañero Álvaro, ya desde pequeños podemos observar como mismo en la escuela los propios niños tienen diferentes estatus dentro de los grupos y ahí podemos observar líderes naturales, que eso es algo innegable, pero también es algo que hay que tener en cuenta todo ese proceso. Y cuéntanos, compañero, Yago, ¿tú qué opinas? ¿El líder nace o se hace? Pues yo la verdad no voy a aportar ninguna luz a este tema, sino que lo voy a enverdar más, y es que creo que el líder a la vez nace y se hace. Porque, como bien dijo Álvaro, muchos niños desde edades muy tempranas despiertan esa pasión por el liderazgo y es muy difícil ligarlo a hechos previos porque su corta vida ya no te da margen a que se forme en ese campo. Pero en cambio también creo, como dijo Manu, que los líderes crecen con sus experiencias, con su formación, y un niño, por ejemplo, que despierta esa capacidad de forma muy temprana, si no la desarrolla a lo largo de su vida, la pierde o es superado por otros. Sí, la verdad es que es un punto realmente interesante, que es algo que debe trabajarse, es algo que en conjunto cada persona tiene que ir trabajando, y es un muy buen punto de vista. Y siguiendo esta línea que estamos ahora mismo poniendo diferentes opiniones sobre la mesa, ¿a vosotros os parece que en nuestra sociedad estamos trabajando por tener buenos líderes? ¿Consideráis que vivimos en una sociedad con buenos líderes, que es algo que debemos cambiar, que es algo en lo que estamos mejorando, o es algo en lo que incluso estamos empeorando y que cada vez nuestros líderes son de un menor calibre? ¿Qué os parece? Por favor. Yo creo que hoy en día en nuestra sociedad pues estamos haciendo que, o sea, no estamos construyendo buenos líderes, porque, por ejemplo, ya sé, o sea, desde muy pequeños pues nos inculcan a ser, tú tienes que ser mejor que esa persona, tienes que ser mejor que tal. Entonces yo creo que en vez de ser buenos líderes, nos inculcan ser buenos líderes desde el egoísmo. Entonces yo creo que así no se construye un buen líder. Sí, esa la verdad es un punto muy interesante. Estamos hablando de cómo la sociedad genera buenos o malos líderes, y un poco para volver un poco al caudal del que estamos tratando hoy, los líderes empresariales. Al final, mucha gente puede considerar que los empresarios y las empresas son un reflejo de la sociedad en la que viven, en la que trabajan, en la que se relacionan. Y dinos, Manuel, ¿tú cómo ves? ¿Tú consideras que nuestra sociedad está creando buenos empresarios, buenos líderes empresariales? Pues en relación con lo que dijo Álvaro, no, yo tampoco lo pienso, porque en la sociedad en la que vivimos hoy en día se priva más, un líder empresarial mira más por acrecentar los ingresos de su empresa que por hacer crecer la propia empresa en sí. Y más en estos tiempos que vivimos ahora. Sí, ahí estás dando un matiz súper interesante, que es el hablar de traer este tema a la situación actual de hoy en día, porque estamos todos de acuerdo en que en el último año gran parte de nuestras vidas han cambiado, nuestra sociedad ha cambiado, nos encontramos en medio de una crisis realmente complicada y bastante dura, que la verdad está cambiando todo el panorama, tanto económico como social, y es algo que sí que un poco más adelante continuaremos por esa vía. Pero es muy interesante cómo ambos de vosotros tenéis una opinión
respecto a que nos encontramos en un punto bastante hacia abajo, por decirlo de alguna manera, que hay un individualismo y una búsqueda de los líderes por un objetivo más físico, más que un objetivo más social, más en equipo, que la verdad contrasta bastante con lo que estábamos hablando ayer en esta mesa y es un punto realmente interesante. Cuéntanos, Yago, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo consideras que se encuentra la situación actual de los líderes en nuestra sociedad y sobre todo de los líderes empresariales? Sí, pues la verdad que con respecto a este tema no tengo muchos argumentos que aportar, la verdad que nunca me lo había planteado, pero tampoco creo que la sociedad pueda hacer nada para crear líderes, porque los líderes no son muebles que puedas fabricar, es que se despierte esa curiosidad en la persona y no creo que forzándola se pueda conseguir tampoco. Yo, por ejemplo, como todos vosotros, he dado música en el colegio y si fuera por la clase de música en el colegio nunca tocaría un instrumento. Y en cambio fue después que se me despertó esa curiosidad y fue lo que me arrancó esa pasión por la música, ¿no? Y entonces yo creo que con los líderes es igual. Tú no puedes pretender que alguien se vuelva un líder, sino que tiene que despertar eso en él por azar de la vida y a partir de ahí pues mejorarse a sí mismo y ir creciendo como líder. Y respecto a los puntos que un poco traían sobre la mesa nuestros dos compañeros aquí, ¿consideras que realmente los líderes hoy en día están de alguna manera buscando objetivos que no son los más correctos, son objetivos mucho más físicos, mucho más tangibles y no tanto sociales, o consideras que al final eso es un poco independiente, que los líderes al final reflejan la situación actual y nada? ¿Consideras que es algo más como lo que dicen ellos o consideras que los líderes es algo que es independiente, no se pueden clasificar todos en una misma bolsa? Bueno, yo creo que, como acabas de decir ahora, no puedes clasificar a todos en uno. Hay algunos que priman más por un objetivo económico, otros por un objetivo social, ¿no? Depende de las personas, ¿no? Pero sí que es verdad que el sistema está pensado para que primes el objetivo económico, porque es lo que te va a aportar un beneficio tangible, digamos, algo que puedas canjear por bienes y servicios posteriores. Ayudar en casos sociales igual no es tan visible y no te da una ganancia tan sustancial como el dinero, ¿no? Entonces quizás como sociedad deberíamos intentar impulsar este tipo de empresas que priman por la seguridad de sus trabajadores, su estabilidad, más que por la empresa que nos dé un mayor servicio a cambio de un dinero, ¿no? No sé si me explico. Sí. Pues la verdad hemos traído puntos muy interesantes sobre la mesa sobre este tema y la verdad hemos llegado a diferentes conclusiones, lo cual es muy interesante. Estamos por aquí hablando de cómo los líderes ni nacen ni se hacen, es algo que se va trabajando poco a poco y que tiene una parte de cualidades innatas y otra parte de cualidades adquiridas. Son puntos muy interesantes como hay diferentes enfoques sobre lo que son los líderes actualmente. Y ahora continuando un poco de lo que estamos hablando ahora mismo, vamos a hablar un poco de actualidad. Y es el siguiente tema que vamos a tratar hoy en día, ahora mismo, perdonad, que es ¿cuál es el mejor sector productivo para emprender en la actualidad? Aquí estamos hablando ya de nuestra situación actual, 2021, en el medio de una pandemia bastante potente, en uno de los inviernos más duros que hemos tenido en muchos años. ¿A vosotros qué os parece, chicos? Hablamos de emprendimiento, emprender. ¿Qué consideráis que puede ser uno de los mejores sectores productivos para emprender en la actualidad? Bueno, Álvaro, por favor, sí. Vale, sí. Pues hoy en día, pues en pleno siglo XXI y de cara al nuevo año 21, pues creo que uno de los sectores en los que podemos encontrar más emprendedores pues es en el campo del Big Data. El Big Data pues es un sector que se encarga de recopilar pues toda la información que obtenemos a través de Internet en servidores, por ejemplo, en páginas web, las personas que entran, cuánto tiempo están, toda la información que tiene que ver con las visitas a esa página. Y el Big Data se trata de crear fórmulas matemáticas para tratar de darle sentido a esos datos recopilados y a partir de ahí pues que la empresa pueda pues tomar objetivos o ver qué puede mejorar, pues aquí puedo aplicar esta estrategia. Estamos hablando de Big Data.
tratamiento de información, lo que nos estás hablando, aplicaciones empresariales, la verdad es un punto de vista realmente interesante. Estamos todos más o menos de acuerdo en que es innegable que las tecnologías van a ser un punto clave en el mundo empresarial en los siguientes años. Y como bien has dicho, el tratamiento de la información es un mundo realmente que está por descubrir y hoy en día está en auge. Y es un punto muy interesante. Y cuéntanos, Manuel, ¿a ti qué te parece? ¿Qué sector productivo te parece uno de los más óptimos para emprender o incluso con mayor cantidad de oportunidades? Pues yo creo que el entretenimiento, con la oportunidad que brindó la pandemia, de los cines cerrados, las salas de ocio cerradas, las plataformas de entretenimiento como Netflix, Amazon Prime, YouTube, cogieron mucha fuerza tanto en capitalización bursátil como en oyentes y seguidores, y creo que van a repuntar los siguientes años bastante, porque la gente ya no se siente segura yendo al cine con esto. Ahora estamos hablando también relacionado con todo el sistema digital en el que tenemos a nuestra disposición hoy en día, hablamos de entretenimiento. Y dinos, Manuel, ¿tú crees que los sistemas más tradicionales de entretenimiento, como antes se podía considerar el que quería trabajar en la tele o montar su propio programa, tú consideras que están en desventaja a nivel económico en comparación a cómo se encontraban antes de la pandemia? ¿Consideras que esto ya es algo lineal que lleva viniendo desde hace unos años? Yo creo que la pandemia mermó mucho las posibilidades de acceder de desarrollar ciertos proyectos, Sí. tanto económicamente como físicamente y de logística, de movimiento de personal, Sí, a ver, la verdad es que sí que la pandemia ha sido un punto de antes y después en el plazo de los últimos 5 años. Sí que ha cambiado bastante las reglas del juego y es algo realmente interesante. Y cuéntanos, Yago, antes de continuar por estos caminos, ¿tú qué consideras? ¿Cuál sería el mejor sector productivo para el emprendimiento hoy en día? Hoy, pleno siglo XXI, 2021. Sí, pues voy a sacar un tema parecido al que sacó Manu, que es el tema de la pandemia, ¿no? Yo, en vez de pensar en el entretenimiento, lo primero que se me viene a la cabeza son las energías renovables, ¿no? Durante el confinamiento se han visto imágenes muy impactantes de cómo la naturaleza se ha recuperado en tan poco tiempo, parando por completo la actividad humana, ¿no? Y creo que muchas empresas se les ha despertado esa necesidad de volverse más verdes y ayudar un poco al medio ambiente, pero no tienen tantas posibilidades para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que impulsar las energías renovables y crear ahí un sector mucho más sólido es una buena idea, porque las empresas actuales de energías renovables tampoco es que sean súper competitivas y súper agresivas, ¿no? Entonces tienes hueco en ese mercado y aunque tienes que hacer una gran inversión inicial, yo creo que es bastante rentable a la larga. Sí, la verdad, energía renovable es un mercado que la verdad está en auge y estamos todos de acuerdo en que es el futuro, es un sistema sostenible y es uno de los sistemas que vamos a necesitar. Y una pregunta que os quería lanzar respecto a los tres puntos de vista que habéis sacado. ¿Consideráis que los sectores productivos más tradicionales, como pueden ser la agricultura, la ganadería, la producción de materias primas, o incluso el sector servicios, que ahora mismo se encuentra realmente perjudicado por la pandemia, no pueden encontrarse con todo un nuevo mundo de posibilidades después de toda esta crisis que estamos sufriendo ahora mismo? ¿O consideráis que realmente el futuro y las oportunidades de emprendimiento están en los sectores que estamos hablando ahora mismo, mucho más digitales, tecnológicos, de energías renovables, un nuevo horizonte que estamos por ver? ¿A vosotros qué os parece? Pues yo creo que con el coronavirus, pues por ejemplo, hoy en día sin el sector primario no podemos sobrevivir, porque todos los alimentos proceden de esa parte del sector. Yo creo que ese sector desde hace mucho tiempo, entrando en el siglo XXI, está en constante mejora tecnológica, cada vez más. Porque por ejemplo, si vamos en tren desde Galicia a Madrid, podemos observar numerosas mejoras tecnológicas en los campos que hace 20 años pues eran impensables. Entonces yo creo que
y actualmente se le está dando más importancia, porque sin esos productos no podemos sobrevivir. Pero yo creo que ya existió una revolución tecnológica que está continuando en el presente y que empezó hace pues, bastantes años. Es muy interesante lo que nos estás diciendo, porque es una realidad muy grande, que es como el avance tecnológico y de equipos, de tecnología de equipos que ha sufrido todo el sector agrario, lleva en proceso desde hace unos años y ha revolucionado cómo se entiende la explotación agraria en los últimos años, y la verdad es un punto de vista súper interesante. Y cuéntanos, Yago, ¿a ti qué te parece este tema que hemos expuesto? ¿Consideras que hoy en día todos estos sectores que están en un paro más fuerte, se podría decir sufriendo más los efectos de esta crisis, consideras que abren nuevas oportunidades al emprendimiento o realmente lo que debemos proseguir es con lo que nos ha demostrado esta crisis, que realmente es el futuro y sigue funcionando? Bueno, yo creo que la verdad que me tomo la pandemia como un momento de pausa total y reflexión, ¿no? Y creo que esto ha llevado al mercado a favorecer las cosas nuevas, el emprendimiento. La gente le busca cosas que no haya visto antes, ¿no? Y eso pues genera un mercado de cualquier tipo, tanto de entretenimiento como de tecnología, como de energías, ¿no? Y eso, considero que ha dado mucho pie a la creación de nuevas empresas con ideas prometedoras que crecerán en los próximos años. La verdad es que sí, mucha gente habla que estos meses de encierro y esta época un poco más dura y complicada para la mayor parte de la población también abren la veda a nuevas ideas, nuevas situaciones, que la gente esté mucho más lanzada y mucho más dispuesta a lanzarse por esas ideas y esas inquietudes de emprendimiento que tenían. Y es un muy buen punto puesto sobre la mesa, que es que esta crisis nos está cambiando a todos y realmente es muy interesante. Manuel, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que realmente las empresas tecnológicas de entretenimiento, energías renovables, estos nuevos horizontes que se nos están abriendo ante nosotros son la vía más óptima para el emprendimiento? ¿O consideras, sin embargo, que también podemos encontrar un buen nicho de emprendimiento en lo más tradicional, en lo que lleva funcionando los últimos 20 años? Cuéntanos. Exactamente. Por una parte, la pandemia dio pie a abrir nuevos horizontes a tecnología, nueva forma de alimentación, nuevas formas de relacionarse, nuevas aplicaciones, pero la existencia de, por ejemplo, el sector servicios es un sector del que no podemos prescindir así como así, porque, a ver, en cierta manera todo el mundo va a viajar alguna vez y necesita de hoteles para alojarse, hostales para quedarse. Es algo que si eliminamos y dejamos de tener importancia al sector servicios, pues nos dejamos de tener importancia a nosotros mismos, por así decirlo. Sí, la verdad es que estás tocando un punto súper interesante. La mayoría de nosotros sabemos que en España el sector servicios representa más de un 70% de nuestra actividad económica y realmente es algo realmente importante para nuestra sociedad, para nuestras empresas y para nuestra propia economía. Como estás diciendo, cuidar el sector servicios en nuestro país al final es cuidarnos a nosotros mismos. Y esto nos lleva al siguiente punto, la verdad, que es que el sector servicios, igual que muchos sectores económicos en España ahora mismo, están en crisis. Es algo que todos sabemos. La pandemia ha golpeado más fuerte que ninguna de las crisis que hemos tenido hasta ahora. Realmente se está resintiendo mucho el sector servicios, en especial debido a estos encierros perimetrales, limitaciones de movilidad, limitaciones entre fronteras o incluso los diferentes, los diferentes confinamientos que están sufriendo las diferentes áreas. Que ya hablamos que la hostelería en muchos sitios tiene limitaciones horarias, toques de queda. Realmente es un sector que se ha resentido y por lo de ahora se sigue resintiendo y se seguirá resintiendo. Y no empezará un proceso de recuperación posiblemente hasta el 2022, se llega a hablar en algunos casos. Vosotros, realmente, en este estado de crisis en el que estamos hablando ahora mismo, esto nos lleva a nuestro siguiente tema, por supuesto, que es, ¿conviene endeudar a las empresas en una etapa de crisis? ¿O consideráis que hay otros métodos, hay otras formas, o incluso el endeudamiento no es una opción? ¿Qué os parece, chicos? ¿Endeudar o no endeudar? Por favor, Yago.
Bueno, yo creo que el endeudamiento es sin duda un arma de doble filo, ¿no? Porque aunque en un principio te puede ayudar a mantenerte, a quizás aportar algo a tu negocio para generar más ingresos o cualquier cosa de esas, en un futuro te va a resentir muchísimo. Entonces, más ahora en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo, no creo que sea la opción más adecuada, ¿no? Quizás no haya mucha alternativa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sector hostelero no tienes ningún apoyo sólido, ¿no? Hoy abres, mañana no, pasado abres la mitad, nunca se sabe. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es intentar, en los periodos donde está abierta la hostelería, intentar ofrecer un servicio mejor e intentar ampliar tu capacidad de atraer clientes y del aforo. Y en los periodos de pausa intentar aguantar como se pueda, pero yo no recurriría al endeudamiento, por eso que he dicho antes, porque te resiente posteriormente. Eso, estás poniendo un punto muy interesante sobre la mesa, que es el doble filo del endeudamiento, que lo has dicho muy bien, una palabra muy acertada. Doble filo es un arma que puede funcionar para servir en un momento concreto, pero como todos sabemos, todo lo que se recibe luego hay que pagarlo. Y la verdad es algo que puede significar un problema piramidal muy grande en nuestra sociedad a largo plazo. Cuéntanos, Álvaro, ¿qué te parece esta situación? Pues yo creo que yo soy defensor de que no se debe endeudar una empresa. Aún así, los datos reflejan que en España es un país que por naturaleza le gusta endeudarse, ya que el 80% de las microempresas que cuentan con menos de 5 empleados pues tienen deuda. Según vamos subiendo el número de empleados, la deuda se va reduciendo. Pero, ¿qué nos puede condicionar tener deuda? Pues si la empresa sale de una crisis, imaginemos, mañana se acaba el coronavirus y nosotros solicitamos una deuda, los beneficios que obtengamos los siguientes años van a ir a saldar esa deuda, ¿no? Entonces, pues, como bien dices, yo optaría por otras estrategias, como puede ser reducir costes, buscar nuevos mercados o incluso revisar tus planes de negocio para recanalizarlos hacia otros lugares para así poder salvar esta crisis y no sufrir tanto. Sí, la verdad es súper interesante lo que nos estás diciendo, cómo el endeudamiento de alguna manera frena la reinversión, eso es algo claro, y lo has explicado realmente bien, y la verdad, buscar otros caminos es un punto realmente interesante. Ya no estamos hablando solo de intentar salvar lo que tenemos, sino que ya hablas de buscar nuevas líneas de mercado, buscar nuevas oportunidades, ser una empresa más dinámica en este entorno tan complicado. Si me permites, sí, por supuesto. Hoy, por ejemplo, durante el coronavirus pudimos observar que muchas empresas, imaginemos, una empresa que se dedica a fabricar, cualquier producto, pues con el coronavirus pues cambió radicalmente su línea de negocio a fabricar material sanitario, para así obtener una nueva oportunidad y generar ingresos que de la otra manera pues tendría todos sus empleados sin él. Sí, la verdad es que es una realidad bastante fuerte que ha ocurrido durante los últimos meses, que es como muchas empresas se han reinventado, lo que tú dices, como empresas que no tenían, su línea de negocio estaba pausada, decidieron lanzarse a nuevas líneas de negocio, como tú dices, por ejemplo, las marcas de las licoreras que se convirtieron al negocio del alcohol sanitario, que la verdad es algo bastante llamativo, o empresas que se dedicaban al mundo de las TIC, que lanzaron nuevas páginas, nuevos servicios, cosas que pudiesen convivir en el mundo que vivimos ahora mismo. La verdad, estás poniendo unos argumentos realmente interesantes sobre la mesa. Pero bueno, antes de continuar por estas líneas, me gustaría preguntarte, Manu, ¿a ti qué te parece? ¿Endeudar las empresas para recuperarse tras una crisis? ¿O la verdad es que deberíamos buscar otros métodos? En mi opinión, depende, porque el endeudamiento es bueno, es malo, siempre es malo el endeudamiento, pero es bueno en cierta medida, si sabes controlarlo. Si se te descontrola, pues puedes provocar tanto la quiebra de la empresa como un mayor endeudamiento. Y
Sí, lo que nos estás contando es que un poco endeudar la empresa es peligroso. Nos estás hablando de los peligros del endeudamiento. Y cuéntanos, Manu, ¿tú consideras que debemos ver el endeudamiento como algo a temer o que podría llegar a ser una oportunidad para aguantar esta crisis y salir cuando se pueda salir de esta crisis? ¿O consideras que realmente en momentos como este de tanta incertidumbre es mejor aguantar con lo que se tiene? Pues, en mi opinión, en estos momentos es mejor aguantar con lo que se tiene y probar inversión en otro lado sin arriesgar tanto como se arriesga invirtiendo en deuda. Ya, pues la verdad, siguiendo esta línea de debate, en el debate de ayer salió un tema muy interesante que me gustaría traeroslo a vosotros porque me parece que estáis teniendo unos puntos de vista que van bastante en esta línea y vuestra opinión sería realmente interesante. Hablábamos ayer de cómo muchas empresas, sobre todo de calibre pequeño, no tienen capacidad siquiera para hacer frente a deudas, porque ya parten como nos comentabas tú muy acertadamente, muchas empresas partían ya de un escenario endeudados y partían de un escenario casi de crisis que se vivió en los últimos años. Entonces, muchas de estas empresas o requieren un auxilio del gobierno o no tienen más recursos porque el endeudamiento, como decíamos, no es una opción. ¿Vosotros consideráis que realmente el gobierno y el Estado en general debería de ser quien tienda la mano a las empresas para darles unos fondos, unos créditos, como han hecho otros países? ¿O consideráis que la verdad no debería el gobierno y el Estado de intervenir en esta clase de cosas para hacer una alternativa a todos estos créditos, deudas? ¿Qué os parece este tema? Por favor, Sí. Bueno, yo esta pregunta que acabas de lanzar, pues la encaminaría más hacia el quinto punto que vamos a tratar, pero bueno, ya que salió aquí lo voy a tratar y pues creo que el gobierno tiene que ayudar y debe ayudar a las empresas, porque sin empresas hoy en día, pues yo creo que si estamos mal, vamos a peor. Entonces yo creo que gran parte de los subsidios que provienen de la Unión Europea deberán ir destinados a ayudar a las empresas. Muy interesante punto de vista. Ya no hablamos de ayuda nacional, sino que la ayuda supranacional se redirija al tejido empresarial. Eso es un punto de vista realmente interesante y la verdad que es una realidad. Las empresas necesitan auxilio y si el Estado no se lo puede permitir, cualquier recurso a la disposición que pueda ser utilizado debería de alguna manera ser dispuesto al tejido empresarial. Cuéntanos, Yago, ¿a ti qué te parece esta posibilidad? ¿El Estado debe de intentar tender la mano o debe de ser el tejido financiero quien se encargue a través de deuda, de crédito, de intentar salvaguardar los intereses del tejido empresarial? Pues yo la verdad no lo tengo nada claro, porque el hecho de depender del Estado para sacar adelante el tejido empresarial no me parece una buena idea, porque básicamente estás usando ese dinero, sí, para mantener unos puestos, pero si no tienes ese flujo constante de dinero, tarde o temprano va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Entonces estás solucionando un problema a corto plazo. Yo creo que si una empresa está teniendo un problema que se le soluciona con una inyección de capital del tipo que sea, cuando se acabe ese extra va a volver a tener el mismo problema. Entonces yo creo que hay que atacarlo desde la raíz, quizás buscar otro sistema de producción, más líneas de negocio, reducir gastos de cualquier tipo e intentar plantear el problema desde distintos puntos de vista. Estamos hablando de algo muy interesante, que es como ante un problema, en vez de intentar solucionar el propio problema, intentar buscar alternativas que puedan servir para evitar que ese problema se convierta en algo cíclico. Como estamos hablando, la pandemia es algo que todavía no ha acabado. De hecho, mucha gente habla que estamos sufriendo lo que se llama la tercera ola, y es que puede volver a haber confinamientos en determinadas áreas, o incluso en algunos países están ya con duros confinamientos, como puede ser el ejemplo, creo que de Reino Unido. Y la verdad, es algo que sí que hay que tener muy en cuenta, porque ya no hablamos que sea un problema de ahora, es que hablamos que puede ser un problema cíclico que vuelva en los siguientes meses. Y bueno, antes de continuar por estas líneas, Manu,
¿A ti qué te parece esto que estamos hablando ahora mismo? ¿Consideras que el Estado debería tender la mano o deberíamos más bien de dejar que los bancos y el tejido financiero se encargue de alguna manera salvaguardar los intereses de los empresarios? Atendiendo, recordad siempre que a la realidad de los grandes empresarios y los pequeños empresarios. Yo creo que el Estado efectivamente debe, es más, está obligado a socorrer a las empresas debido a que es a ellos a los que les importa y les beneficia que las empresas vayan bien, debido a que el país con las empresas el Producto Interior Bruto aumenta y eso a los gobiernos pues les beneficia tremendamente, tanto para comerciar con el exterior como para solventar los problemas internos. Sí, la verdad es que has puesto una palabra súper interesante sobre la mesa, que es los intereses. Los intereses que tiene nuestra sociedad en salvaguardar estas empresas o incluso el Estado que puede tener en salvaguardar estas empresas. La verdad es que estamos trayendo puntos súper interesantes. Pero bueno, un poco para continuar en esta línea, como estábamos hablando al principio de cómo la tecnología está siendo algo clave en todo este proceso, en todo el proceso empresarial que se está llevando a cabo durante los últimos años. Y continuando lo que estamos hablando ahora de cómo hay que abrir diferentes líneas de mercado para si queremos salir de esta crisis en una pieza, esto nos lleva a nuestro siguiente tema, que es recomendable que todas las empresas se adapten a estas nuevas tecnologías, y nuevas tecnologías no hace falta que las penséis solo como digitalización, sino también, como remarcabas tú muy acertadamente, el uso de mejoras agrarias, de mejoras técnicas, todo este conjunto, ¿no? Las nuevas tecnologías. ¿Consideráis que deben las nuevas empresas adaptarse a estas nuevas tecnologías? ¿Qué os parece, chicos? Bueno, pues yo creo que hoy en día pues es necesario que las empresas, si no están, que empiecen en una transformación tecnológica, ya que esto puede suponer el éxito o el fracaso en el futuro. Después también, pues como bien decías tú, pues de una forma más encaminada hacia las nuevas tecnologías de la información, pues esto le permite a muchas empresas pues obtener información de sus clientes, ¿no? Entonces yo creo que es una buena herramienta. Después, hacia actividades como puede ser, yo qué sé, los más manuales, ¿no? Por decirlo así, pues yo creo que las nuevas tecnologías pues pueden ayudar a las empresas a mejorar su productividad y eficiencia. Y después pues también pueden reducir costes con la automatización de numerosos procesos productivos. La verdad es que estás poniendo sobre la mesa palabras muy clave. Reducir costes, mejorar eficiencia, y como toda esta mejora tecnológica no tiene que ir solo enfocada en un plano, sino que puede ser a nivel estructural enteramente. Estás poniendo puntos súper interesantes sobre la mesa, la verdad. Cuéntanos, Manuel, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que es recomendable que todas las empresas hoy en día sigan este proceso de adaptación a las nuevas tecnologías, nuevos procesos y la digitalización, por supuesto? Por una parte sí, deben seguirlo porque les compensa a ellos y nos compensa a nosotros porque nosotros disfrutamos de sus productos, de sus nuevas incorporaciones de tecnología, pero por otro lado no todas están capacitadas a afrontar ese cambio, tanto económicamente como estructuralmente dentro de la empresa. Aquí Manuel está trayendo un punto muy interesante con el que continuaremos un poquito más adelante, que es esa brecha que puede llegar a existir entre las grandes empresas que tienen grandes capitales y una horquilla más grande de inversión para producir este cambio tecnológico, y las empresas que realmente no tienen tantos recursos. Si hay un agravio comparativo, ¿no? Podemos proseguir con esto, pero antes me gustaría oír la opinión de Yago. Yago, ¿tú qué opinas realmente? ¿Es recomendable que todas las empresas se adapten a esta nueva realidad tecnológica, o consideras que las empresas más tradicionales tienen cabida? Yo creo que es innegable que el factor tecnológico actualmente en el mundo empresarial es clave, ya que todo el mundo ahora mismo está conectado a Internet y es una fuente de visibilidad y publicidad vastísima, aparte de poder
llegar a mercados que quizás no puedes llegar tan fácilmente por medios convencionales, ¿no? Y creo que ahí sí que no hay mucha duda, ¿no? Es adaptarse a los tiempos. Y pese a que creo que igual en ámbitos de producción sí que puede entrar el tema más artesanal, ¿no? En ciertos productos, creo que en general mejorarse tecnológicamente es un factor fundamental en estos tiempos. Y me gustaría preguntarte de vuelta un poco lo que estaba trayendo Manu muy acertadamente. ¿Consideras que hay una brecha real entre las grandes empresas y grandes capitales que tienen una mayor capacidad de adaptación y de inversión frente a las pequeñas empresas? ¿O consideras por otro lado que cualquier empresa ahora mismo con cierto grado de inversión puede llegar a ir mejorando en este proceso tecnológico? Bueno, sin duda los grandes capitales son los que más facilidad tienen para crear este cambio y los que más posibilidades tienen a la hora de elegir, por ejemplo, las plataformas que quieren utilizar y tal. Pero las pequeñas empresas también tienen mucho por hacer, que crear una web no es algo muy caro y es algo que te da mucha visibilidad, ¿no? Y las redes sociales, por ejemplo, también son gratuitas. Entonces, hay muchas pequeñas acciones que pueden hacer las pequeñas empresas que les va a reportar unos beneficios impresionantes si son capaces de gestionarlas bien. Has dicho una frase que me parece una frase realmente importante, que es: las pequeñas empresas aún tienen mucho por trabajar en este terreno, y es súper interesante. Álvaro, perdona, cuéntanos, ¿cuál sería tu opinión respecto a esto que estaba comentando ahora Manuel y da bastante que pensar? Pues como bien decía mi compañero Yago, yo creo que las empresas pues obviamente no pueden soportar gastos muy grandes en mejorar su empresa, ¿no? Pero hay cosas que pueden hacer, ya bien sería pues crear una página web, como bien decía, anunciarse en Google, porque, por ejemplo, cuando tú buscas en Google, voy a ponerte un ejemplo muy claro, busca, yo que sé, necesitas un tornillo para tu casa, ¿no? Para arreglar cualquier cosa. Entonces tú buscas ferreterías y tú no vives en esa ciudad, entonces tú buscas ferreterías y tú vas a ir a la primera que te salga en Google. Pero imaginemos que hay una muy buena y no tiene página web, pues esa ferretería está muerta. Entonces tú sabes, siempre te vas a fiar de Google, aunque haya más opciones. La verdad es que estás diciendo una realidad que es dura, pero es una realidad. Sí. No se puede negar. Las empresas son un reflejo de la sociedad y tienen que adaptarse a todos estos medios, y la verdad, en muchos casos puede llegar a ser el caso que tú dices, adaptarse o desaparecer. Es una dura realidad, pero hay que afrontarla. Y un poco para acabar de cerrar este tema, ¿consideráis que los medios más tradicionales, empresas que no quieran seguir todo este proceso de digitalización, adaptación tecnológica, siguen teniendo cabida? ¿O consideráis que están más...? ¿O consideráis que sí que se encuentran en una desventaja clave y tienen que cambiar? Es un tema rápido para... Bueno, yo creo que hoy en día también se está dando un incentivo a la artesanía, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay muchos mercados artesanales que hacen cosas, bueno, sí, todos conocemos. Pero yo creo que hasta esos pequeños talleres manufactureros, yo creo que utilizan tecnología. Porque, por ejemplo, leí hace poco que, bueno, salió en la prensa que ¿cómo se dice? Los que hacen gaitas, ¿no? Ahí en Cambre, pues utilizan tecnología láser, operaciones o cortar secciones de madera o así. Me parece un buen ejemplo, porque hasta en el trabajo más artesanal pues encontramos nuevas tecnologías. Sí, no, y la verdad es un ejemplo realmente acertado, porque es lo que tú dices, que una empresa sea artesanal y tenga un trabajo tradicional, no quita que utilice medios tecnológicos como lo que tú dices, una tecnología láser, o lo que nos comentaba Yago muy acertadamente, una red social es gratuita, y eso no va a hacer que sea menos artesanal el propio producto. Es algo muy interesante. Tú, Manu, un poco ¿qué opinas a este respecto? ¿Consideras que sí que tiene cierta cabida las empresas más tradicionales, artesanales en este mundo tecnológico, o que se van a encontrar en cierto apuro?
En mi opinión, tiene más que cierta cabida, ya que en un mundo digitalizado y que todo es intangible y etéreo, por así decirlo, lo artesanal va a tener mucho valor y va a costar conseguirlo. Sí, la verdad es que hay una revalorización en un mundo en el que todo viene de un proceso industrial, lo que lleva una historia detrás, es lo que hablamos ahora muchas veces en clase, que es esa historia detrás del trabajo, detrás del proyecto, detrás de la propia empresa. Es algo muy importante que la verdad sí que se está revalorizando y con el tiempo yo creo que se seguirá revalorizando. Y un poco relacionado con esto, ¿consideráis que se habla mucho que con todos estos avances tecnológicos, esta mejora digital, esta facilidad que tenemos todos para comunicarnos, surge una nueva realidad, un nuevo problema dentro de las propias empresas, que es el distanciamiento del factor humano? ¿Consideráis que esto es un problema que realmente podemos aplacar? Con esto lo que quiero decir es, se habla de ahora que puedes trabajar totalmente online, muchos trabajos podrías realizarlos de manera telemática, el teletrabajo nos lo está demostrando. Y realmente son trabajos que te demuestran que realmente no tendrías por qué estar en una oficina o en situaciones concretas, puedes realmente llegarlos a realizar de manera online o telemáticamente, no sé si me entendéis. Y muchas empresas están teniendo miedo a perder ese factor humano y esa eficacia del factor humano. ¿A vosotros os parece que es un problema que realmente se puede solucionar a través de educación o diversos medios, o consideráis que la tecnología implica este problema y que no tiene solución? ¿Qué os parece, chicos? Yo considero que el teletrabajo obviamente es una alternativa que busca la eficiencia, busca la reducción de costes y tal, pero yo creo que estás generando un desequilibrio muy grande entre eficiencia y el factor social que hablábamos antes. Cuando eliminas la oficina o el lugar de trabajo, básicamente estás perdiendo contacto humano, ¿no? Obviamente estás siendo más eficiente porque estás perdiendo tiempos muertos, etcétera, pero haces todo de una forma mucho más fría y no tiene el mismo valor. Entonces, bueno, también volviendo al tema de antes, ¿no? Que decíamos lo de la artesanía y la mejora del factor tecnológico y tal, es un poco parecido a esto. Yo creo que las empresas artesanas no deberían usar la tecnología en su proceso de producción, porque básicamente estás perdiendo tu factor diferenciador, ¿no? Que es el trabajo con las manos y las cosas que no son perfectas, ¿no? Vivimos en un mundo donde una máquina te hace una réplica exacta de una figura infinitas veces y no va a fallar nunca, pero ¿queremos eso realmente? En parte sí, pero en parte no, y obviamente eso es lo que nos da la artesanía y por tanto no deberías quitarle ese valor añadido, ¿no? Sí, has dicho algo muy importante, que es la diferenciación a través de lo tradicional. ¿A vosotros, chicos, tenéis algo que añadir respecto a este punto? Bueno, pues vamos a continuar un poco a lo que es el final del debate. Vamos a hablar sobre un poco, como todos sabéis, este 2020 y 2021, bueno, el 2020 ha estado marcado por una fuerte pandemia que nos tuvo a todos en casa durante más de 4 meses. Luego hemos tenido un verano complicado y un final y un comienzo de invierno bastante difícil para las empresas, combinando cierres, combinando diferentes crisis a todos los niveles del tejido empresarial. Y la verdad es que este 2021, por lo de pronto, no pinta mucho mejor. Nos encontramos en una etapa en la que se están volviendo a cerrar fronteras, países han cerrado totalmente su comercio, han cerrado turismo, cosas que nos atañen directamente a nosotros como país y como sociedad económica. ¿A vosotros os parece que la economía española se recuperará a lo largo de este 2021 o realmente tenemos que buscar el objetivo más a largo plazo, ya hablando de que la recuperación empezará en el 2022, apuntamos a una recuperación a 10 años, ¿creéis que será una recuperación más rápida? Me gustaría mucho oír vuestras opiniones. Por favor, Álvaro. Sí. Hablando hoy en día, yo creo que la economía española pues va a seguir decreciendo durante el primer trimestre de este año, ¿no? Y hasta el segundo trimestre pues no vamos a notar grandes cambios. A partir de ese momento es cuando la economía española se va a empezar a recuperar, ya que durante esta crisis España, junto con otros países de la Unión Europea, decreció bastante.
en una escala graduada entre varios países, España decreció 12 puntos, ¿no? O sea, actualmente estamos situados en -12, mientras que otros países, como en Estados Unidos, más potentes, claro, pues decrecieron solo 3 puntos, 4. Entonces, sobre lo que estaba comentando antes, pues España descendió 12. Entonces, las previsiones pues nos dicen que a finales del año 21 creceríamos 6 puntos, entonces nos situaríamos en -6. Pero aún quedarían otros 6 puntos que los tendríamos que dejar hasta finales del año 22, cuando los analistas creen que podríamos salir de esta crisis. La verdad estás trayendo puntos muy interesantes, que es como intentamos ponerle una fecha a todo este proceso y confiamos todos en la salida de estas vacunas, en la implementación de todo, en la eficacia de lo que nosotros todos como sociedad estamos esperando que pase. Y la verdad son puntos realmente interesantes y la verdad yo comparto contigo esa visión más esperanzadora cara al 2022 de un entorno de recuperación económica. Cuéntanos, Manu, ¿a ti qué te parece esta situación actual? En mi opinión, la recuperación total del país y volver a estar como estábamos antes del inicio de la pandemia va a llevar por lo menos 6 años. Sí, la verdad es que... 6 años porque tanto la capitalización del IBEX, que bajó de un 11,54 en el que estaba a un 5 con no sé cuánto en la pandemia, y la capitalización de las grandes empresas, que son las que reportan al final el dinero para mantener el Estado, pues van a tardar mucho en recuperarse. Sí, la verdad es que lo que han sufrido las empresas ahora durante estos meses es algo que realmente se va a repercutir en toda la sociedad, y en las empresas que no lo hayan sentido hasta ahora, la crisis se sentirá en algún momento. Ha sido una descapitalización muy fuerte la sufrida en los últimos meses. Y cuéntanos, Yago, ¿cuál es tu punto de vista respecto a este 2021, inicios del 2022, ya a un año vista? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que una cosa que todos habremos visto en la sociedad, ¿no?, es que parecía que iban a dar las campanadas y de repente todo iba a pasar, ¿no? Y la gente dice, ostras, pero seguimos en la misma película, obviamente. El cambio de año no significa nada, ¿no? Pero yo creo que el cambio en sí va a llegar con la efectividad de las vacunas, ¿no? Si, por ejemplo, como está previsto, se llega a un 70% de inmunización en verano, a partir de ahí sí que va a haber un despunte importante, porque va a empezar el ocio nocturno, va a empezar a moverse la industria de los conciertos. Bueno, va a ser todo mucho más ágil, ¿no? Pues se van a recuperar negocios que ahora están cerrados, etc. Y yo creo que va muy ligado a eso. Entonces, considero que, desde mi punto de vista, si todo marcha como está previsto, que es debatible, a partir de finales de año podemos empezar a ver ya una curva ascendente de todo esto. Pues la verdad, muchas gracias por haber participado en esta tertulia que hemos tenido aquí. Hemos analizado puntos realmente importantes, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de oportunidades, de reinventarse, de la importancia de buscar nuevas líneas de mercado, y la verdad ha sido un debate realmente interesante. Hemos analizado un poco la situación actual, cómo se va a mover este 2021 y las tendencias que seguiremos a nivel empresarial y a nivel económico. La verdad, muchas gracias por haber venido. Y nada, muchas gracias a todos nuestros telespectadores por haber estado aquí durante todo el programa, y espero que podáis dejar vuestras dudas en nuestras redes sociales, así en el siguiente programa las responderemos. Muchas gracias y damos paso al telediario.